Hola, yo vengo a hablar sobre el sistema urinario. El sistema urinario es el encargado de la producción, almacenamiento y eliminación de la orina. Está compuesto por los riñones, uréteres, vejiga y uretra. Su origen y desarrollo embriológico del sistema urinario se desarrolla a partir del mesodermo intermedio y pasa por tres etapas. La primera son los pronefros, que esta se da durante la semana 4, los mesonefros, que es durante la semana 4 y 8, y los metanefros, que es desde la semana 5 en adelante. El riñón definitivo se forma a partir de la interacción entre la yema ureteral y el blastema metanéfrico, que darán lugar a las estructuras renales y a los conductos excretores, y comienza a funcionar desde la semana 9 y 10. Los riñones son órganos retroperitoneales con forma de frijol, encargados de filtrar la sangre y forma de la orina. Está compuesto por una configuración externa e interna. La externa está rodeada por tres capas, que es la cápsula renal, la cápsula adiposa y la fascia renal. Y la interna se clasifica en la corteza renal, que es la zona más externa, que contiene los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Luego sigue la médula renal, formada por las pirámides renales y separadas por columnas renales. Y la pelvis renal, cavidad donde la orina se recoge antes de pasar al ureter. Luego el siguiente punto es la circulación renal. Aquí la sangre llega al riñón a través de la arteria renal, que se ramifica en arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arcuatas, arterias interlobulares y arteriolas aferentes. Bueno, vamos a hablar sobre la descripción de la unidad funcional, nefrona. La nefrona como unidad funcional del riñón. Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 y 1 millón de nefronas. Tiene el propósito esencial de filtrar la sangre, regular los electrolitos y mantener el equilibrio ácido-base, además de formar la orina. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón. El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se ramifican y anastomosan. Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. El glomérulo es una red de capilares especializados rodeadas por las células, por la cápsula de Bowman. La presión hidrostática dentro del glomérulo promueve la ultrafiltración, separando moléculas pequeñas, agua, glucosa, aminoácidos, iones, etc., de moléculas más grandes como las proteínas y células sanguíneas. La filtración ocurre en el glomérulo, donde el plasma sanguíneo se separa formando un filtrado primario que será procesado en los túbulos. La cápsula de Bowman actúa como un embudo que recoge el filtrado glomerular y lo dirige hacia el túbulo proximal. Sus paredes poseen células especializadas llamadas podocitos que controlan lo que entra al filtrado glomerular. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia el asa de Henle, que desciende hasta la médula renal. El túbulo contorneado proximal reabsorbe agua, glucosa, aminoácidos y otras sustancias esenciales, devolviéndolas a la sangre, mientras se eliminan desechos como el amonio, etc. Mientras en la asa de Henle sirve para concentrar el filtrado al reabsorber agua en la rama descendente y sales en la rama ascendente. Esto contribuye a la creación de un gradiente osmótico en la médula renal. Cada asa consta de una rama descendente y otra ascendente. Las paredes de la rama descendente y el segmento interior de la rama ascendente son muy finas, y de ahí que se denominen segmento fino del asa de Henle. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina segmento grueso del asa ascendente. En el túbulo contorneado distal, aquí finalmente ajusta la reabsorción de sodio y agua bajo la influencia de hormonas como la aldosterona,
y en el tubo colector regula la concentración final de la orina en respuesta a la hormona antidiurética, más conocida como ADH, antes de transportar la orina hacia los uréteres. Esta estructura y función integran un sistema eficiente que mantiene la homeostasis en el cuerpo. Mecanismo formador de orina. La diuresis es el proceso fisiológico mediante el cual los riñones van a regular la eliminación de agua y sustancias de desecho a través de la orina, contribuyendo a un equilibrio hídrico y electrolítico en el organismo. Para poder producir la orina, las nefronas y los túbulos colectores realizan 3 procesos básicos, de los cuales se hablará a continuación. Filtración glomerular. Es el primer paso a la producción de orina, que consiste en el movimiento de agua y otros solutos del plasma sanguíneo a través de la pared de los capilares glomerulares, donde son filtrados y pasan a la cápsula glomerular y luego al túbulo renal. Reabsorción tubular. A medida que el líquido filtrado pasa por los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua ya filtrada y los solutos que son necesarios. El agua y los solutos retornan a la sangre, que fluye por los capilares peritubulares y los vasos rectos. Secreción tubular. A medida que el líquido filtrado pasa por los túbulos renales y el tubo colector, los túbulos renales y las células del tubo colector van a secretar otras sustancias, principalmente de desecho, como por ejemplo los fármacos o el exceso de iones. Estos se van a ir hacia el líquido. Todo con el fin de eliminar productos de desecho y agua que esté en exceso en nuestro organismo a través de la orina, con el fin de regular la concentración de agua, de líquidos y electrolitos en nuestro cuerpo. Características morfofisiológicas de los uréteres, la vejiga y la uretra. Uréteres miden de 24 a 34 centímetros. Es el que conduce la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Hay una capa externa de músculo longitudinal. La parte distal del uréter ingresa desde la vejiga y sirve como trayecto a través de la pared vesicular. El tejido adiposo, los nervios y los músculos forman la adventicia del uréter. Vejiga. Su forma y tamaño cambian de manera que se llena. Tiene 3 orificios. Los 2 de uréteres son los orificios ureterales y de la uretra es orificio uretral interno. La vejiga está inervada por el sistema nervio circulatorio. El resto de la pared vesical es grueso y con pliegues. Cuando la vejiga está vacía, está delgado y liso, pero delgado y liso cuando la vejiga está distendida. Uretra. En el varón funciona como un segmento terminal, como en la vía urinaria, como en la vía espermática. Mide 20 centímetros y tiene 3 porciones. Es la próstata, la membranosa y la esponjosa. Atraviesa el espacio perineal profundo del piso de la pelvis a medida que atraviesa en el peline. La membrana atraviesa el espacio perineal profundo del piso de la pelvis y en el femenino mide desde la vejiga hasta el ventrículo de la vagina y presencia de epitelio ciliado estratificado y pseudo estratificado y termina debajo de la clítoris. Hoy les hablaré sobre la regulación hormonal de la diuresis. Es un proceso clave en el equilibrio de líquidos y electrolitos en nuestros cuerpos.
La diuresis es la producción y excreción de orina por los riñones y su regulación está influenciada por diferentes hormonas que controlan la cantidad de agua y sodio eliminados. Entre ellas destacan tres mecanismos principales: la regulación antidiurética, la natriurética y la regulación por aldosterona. En primer lugar tenemos la hormona antidiurética o ADH, también llamada vasoprina, secretada por la neurohipófisis. Su función es reducir la diuresis, es decir, evitar la pérdida excesiva de agua. Se libera en respuesta a un aumento en la osmolaridad sanguínea o a una disminución de volumen circulante. Actúa en los túbulos colectores del riñón, aumentando la reabsorción de agua y haciendo que la orina sea más concentrada. Por otro lado encontramos la regulación natriurética, medida por los péptidos natriuréticos ANP y BNP, secretados por el corazón cuando se detecta un aumento en la presión arterial o en el volumen sanguíneo. Esos péptidos inducen la eliminación de sodio y agua, inhibiendo la acción de la ADH y la aldosterona, lo que aumenta la diuresis y ayuda a reducir la presión arterial. Finalmente está la aldosterona, una hormona secretada por la corteza suprarrenal en respuesta a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su función es favorecer la reabsorción de sodio y agua en los túbulos distales y colectores del riñón, lo que disminuye la diuresis y aumenta la presión arterial. En conclusión, estas tres hormonas trabajan en conjunto para mantener el equilibrio de líquidos en el organismo, mientras que la ADH y la aldosterona reducen la diuresis para conservar el agua y sodio. Los péptidos natriuréticos la aumentan, promoviendo la eliminación de líquidos corporales cuando el volumen sanguíneo es alto.